Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Nos encontramos con el doctor Saúl Villa Treviño. Él es investigador emérito del CINVESTAB. Gracias, doctor Saúl, por estar con nosotros. Es un placer. Doctor, platícanos, tú has desarrollado a lo largo del tiempo algunas investigaciones sobre cáncer de hígado. Tienes 3 líneas principales de investigación con tu grupo. Cuéntanos de esto. Sí, mira, yo que el interés central de mi investigación es saber cómo progresa el cáncer y en específico cómo progresa el cáncer de hígado. ¿Y por qué? Yo creo que es la manera de entender mejor qué es lo que está sucediendo en la célula, porque empiezan con alteraciones mínimas que se van heredando a otras células y de repente esto sale de control y hay reacciones que llevan ya al establecimiento del cáncer. Esto es imposible hacerlo en el ser humano. En el ser humano tú tienes el cáncer que el sujeto se diagnostica en un determinado momento, pero no sabemos cuánto tiempo tiene de evolución ese cáncer. En cambio, en el animal experimental, yo puedo empezar a poner mis carcinógenos, sustancias que inducen el cáncer, y puedo saber exactamente qué es lo que pasa cada día hasta que se desarrolla el cáncer. Esa es la bondad del modelo experimental que tenemos. Y dentro de ese modelo experimental, tenemos 3 diferentes líneas. Una es ver cuáles son los mecanismos importantes que anteceden ya al disparo de las vías que van a conllevar ya el desarrollo del cáncer. Y uno es el que tú mencionabas, que es el estrés oxidativo. ¿Qué tiene que ver esto en el desarrollo del cáncer? Otro de las líneas de investigación, sabemos que hay sustancias que previenen la inducción del cáncer en nuestro modelo. Esto es muy importante porque siento que la medicina preventiva está por sobre cualquier otra medicina, ¿no? Tú puedes tener medicina curativa, pero eso lo único que va a hacer es va a paliar lo que el sujeto tiene, pero la mejor medicina es la medicina preventiva. Y hay sustancias químicas que hemos utilizado que previenen, y estas sustancias, a diferencia de las sustancias que se usan para matar las células cancerosas que ya están en progreso, son sustancias que no tienen esos daños tan fuertes, sino son sustancias que previenen precisamente el desarrollo de todas las alteraciones iniciales que hacen que la célula se convierta en cáncer. Esa es mi segunda línea. Y la tercera línea que tengo es precisamente ver dentro de la célula, nuestra ratita hay cerca de 30,000 genes. Esos 30,000 genes son la información que después se va a generar en las proteínas. Y esas proteínas, al final de cuentas, son los catalizadores de las reacciones químicas de la célula. Y al final de cuentas, en cualquier proceso, esas son las que determinan la interacción de todas esas proteínas. Ahora imagínate lo que es estudiar precisamente cuántas de estas proteínas se están alterando en la progresión del cáncer de hígado. Y ahí la información es monumental y se tiene uno que meter a minería de datos y a informática para ver. Ahora, ¿por qué el interés en cáncer y en cáncer de hígado? El cáncer de hígado es una enfermedad, es el 5º tumor más frecuente en el ser humano a nivel mundial. Pero curiosamente es el segundo más mortal, es el que causa dentro de las muertes por cáncer, es la segunda causa de muerte por cáncer. ¿Y eso qué quiere decir? Que el tumor de hígado, el cáncer de hígado, se genera en un tejido que es prácticamente silencioso su presencia por mucho tiempo. El hígado, tenemos la gran virtud de tener una redundancia de tejido que es extraordinaria. Tal vez la mejor forma de decir esto, tú tomas una ratita, le quitas 3/4 partes del hígado
y no le pasa nada a esa ratita. En 15 días regenera todo su hígado. Entonces, eso ahora imagínatelo en el ser humano que tiene un tumorcito muy chiquitito de milímetros, va creciendo y creciendo y no le afecta a la función hepática, hasta que ya obviamente ha alcanzado un tamaño descomunal, es cuando empieza a tener síntomas. Y este es el problema por lo que es más mortal, porque puede desarrollarse por mucho tiempo sin que cause ningún problema. Y ya cuando se diagnostica, creo que las estadísticas dicen que son aproximadamente entre 6 y 7 meses del diagnóstico a la muerte, sí, de un sujeto con cáncer de hígado. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué es tan silencioso? ¿Por qué esta célula se va transformando de una manera, bueno, ok, tú dices, el hígado regenera los tejidos de una manera tan maravillosa que, bueno, por eso no te das cuenta que eso pasa. Pero, ¿qué hace que una persona pueda detectar cáncer de hígado a tiempo? Ese es el chiste. Yo creo que no hay contestaciones rápidas a tu pregunta, ¿no? Y precisamente una de las ideas, y en muchos laboratorios están trabajando, es encontrar precisamente en tiempos tempranos estas proteínas que se van alterando y que pueden ser indicadores, y a lo que entre comillas le llamamos marcadores tempranos del cáncer. Un ejemplo, tenemos en el varón de más de 65 años, uno de los tumores más frecuentes es el cáncer de próstata. Y tenemos una proteína que es marcadora, que es el antígeno prostático. Nos sacan sangre y ven si esta proteína no es tan específica, pero es un buen indicador. Un símil parecido es lo que se está buscando, y no nada más en cáncer de hígado, ¿no? En cualquier tipo de cáncer, el diagnóstico temprano implica una mejor sobrevida para el paciente y posiblemente hasta la curación. Si ya tu diagnóstico es tardío, ya una vez que el tumor ha avanzado y ha invadido localmente y ha penetrado en los vasos linfáticos y se ha distribuido en los ganglios linfáticos o en los ganglios sanguíneos y se ha implantado en pulmón, cerebro, riñón, etcétera, sí, ya no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, precisamente, la idea es, al estudiar esto de la progresión del cáncer de hígado, desde muchos puntos de vista, nos permite a nosotros ir entendiendo, y si hay alguna proteína específica que se esté manifestando, porque esta incrementa en actividad o en concentración, y ahora ver si esta proteína también pasa al torrente circulatorio y podemos detectarla de una manera poco invasiva, porque no me vas a abrir la pared abdominal a todos para diagnosticarles cáncer de hígado, ¿no? Necesitas tener primero pruebas poco invasivas. El poco invasivas es una jeringa, sacar unos 5 mililitros, 10 mililitros de sangre y poder determinar en estos. Y esa es una de las ideas de las líneas de investigación que tenemos en cuanto al desarrollo de marcadores. Siempre me preguntan, y yo creo que esto es importante, ¿y qué? ¿Cuándo vas a curar? No, manito, espérate, no se trata de curar el cáncer. Estoy muy interesado en entender cómo se produce el cáncer. Y yo creo que una vez entendiendo cómo se produce el cáncer, podemos tener ideas claras de ver cómo podemos atacarlo. Y una de esas ideas es precisamente estas herramientas que están en estudio y están en progreso y se tienen que validar epidemiológicamente de las posibles sustancias que previenen el cáncer. Yo creo que es una alternativa muy, muy importante. Pero me vas a preguntar, ¿a poco le vamos a dar estas sustancias a 7.500 millones de habitantes de este globo terrestre? No, pues claro que no. Pero hay sujetos que tienen un alto riesgo en tener cáncer de hígado. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo, el alcohol en demasía, también el tener ciertas sustancias químicas, hay sustancias que producen ciertos hongos,
la aflatoxina. En algunos sitios de nuestro país, ese hongo, que es el Aspergillus flavus, contamina granos, y esa aflatoxina está en esos granos y es uno de los carcinógenos más potentes. Wow. Ahora, otro de los riesgos muy altos son las infecciones por virus, por dos virus específicamente, el de la hepatitis B y el hepatitis C. Entonces, esos tres son de los riesgos más importantes que hay. Pero hay otro que ahorita se están encendiendo los focos rojos, y que es el síndrome metabólico. Seguramente que ya lo oíste. Sí, pero ¿qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico es precisamente el tener esteatosis hepática, el tener hipertensión, el tener diabetes, el tener obesidad, y esos sujetos que tienen este síndrome son propensos a tener cáncer de hígado. Entonces, te platicaba, ahora creo que sí es muy cuerdo si nosotros logramos desarrollar toda una serie de compuestos que no son tan tóxicos como los compuestos, las sustancias químicas que usamos para matar el cáncer, como es el cisplatino, ¿no? Y ahora los podemos dar a los sujetos de riesgo. Y eso es una población enorme en el mundo. Son muchos millones de habitantes. Y creo yo que estamos teniendo un impacto muy claro en cuanto a medicina preventiva. Ahora, la otra es encontrar marcadores. Y ahí lo que estamos teniendo impacto es en un diagnóstico temprano. Y un diagnóstico temprano, como mencionábamos hace un momento, implica lesiones más pequeñas. Posiblemente no hay todavía diseminación fuera del tejido y puede haber un trasplante hepático o simplemente la resección. Si el nódulo es único o hay varios nódulos pero pequeños, puede ser una resección hepática parcial y el sujeto, cuando menos, tiene una sobrevida relativamente alta. Hay una cosa curiosa en relación a esto. Una curación del cáncer de hígado es el trasplante total, ¿no? Pero curiosamente en el 20% alrededor, varían las cifras dependiendo de los grupos que se han estudiado, pero alrededor del 20% de los pacientes vuelven a tener cáncer de hígado en el hígado ese que les volviste a implantar. Y entonces, la pregunta es muy interesante, ¿verdad? Ajá. Bueno, habitualmente los tumores se van a la sangre. Las células neoplásicas empiezan a diseminarse. Pero afortunadamente, el que se depositen y crezcan a distancia es un proceso biológico difícil. Ahora, la hipótesis de estas recidivas en cáncer de hígado es que hay células circulantes y que algunas de ellas se vuelven a alojar en el hígado y que vuelven a crecer. Pero viene una cosa más interesante, y esto se ha dado en los últimos 5 o 6 años, que los pacientes que tienen cáncer no son enfermos de los que tienen cáncer de hígado, no son enfermos que tienen cáncer de hígado, no son enfermos del hígado, son enfermos sistémicos, todo su sistema está alterado y hay señales de las células tumorales que impactan. Una de ellas es pues todo el sistema inmunitario, ¿no? Inmunológico, pero hay otros que no son parte del sistema inmunológico, de médula ósea, que rescatan células para ser parte del tumor. Y el tumor, esta es una apreciación que tuvimos, y en las últimas 3 décadas, me refiero de 2000 hacia atrás, se pensó que el cáncer era la célula cancerosa, pero no es cierto. El cáncer es la célula cancerosa más todo el estroma que tiene. Esas células, aunque no son cancerosas, tienen una interacción extraordinaria con la célula cancerosa y que hace que o generen vasos o que ahora puedan infiltrar los tejidos mejor o que las acompañen y ahora se puedan depositar en otros órganos.
Y esto es una cosa que se está estudiando ahora y esto es realmente una de las ideas muy claras que se tienen, que no necesariamente la única célula maligna es la célula cancerosa, sino también las otras células que secuestran la célula cancerosa y que están en una relación muy estrecha con esa célula y están haciendo cosas para favorecer el desarrollo de esas células para poder migrar o para poder meterse a los vasos, para poder hacer muchas cosas. Entonces, realmente esas son las líneas de investigación que nos van a ir abriendo poco a poco más información y entender cabalmente los tumores, ¿no? Y ahora, en relación a esto, por ejemplo, hay células endoteliales que hacen que se generen más vasos sanguíneos dentro del tumor. Entonces me dirías, bueno, pues, ¿y qué tiene que ver eso? Pues tiene que ver mucho, ¿no? Las células tumorales empiezan a crecer poco a poquito cuando son puras células tumorales, pero llega un momento en que necesitan nutrientes, oxígeno, y entonces estas mismas células van dando señales para que las células endoteliales formen vasos y que les vayan procurando. Y una de las, precisamente de los enfoques terapéuticos es precisamente atacar y evitar que se hagan vasos, nuevos vasos, lo que se llama la angiogénesis, la generación de vasos en los tumores. Y parece ser que hay toda una carretera ahí de terapia contra los tumores, ¿no? Varias preguntas saltan aquí. ¿La incidencia de cáncer de hígado en México es alta? Fíjate que ojalá supiera. No, parece ser, según esto, tenemos datos del INEGI, donde es quinto en seres humanos y sexto en mujeres. ¿En el mundo? No, en México. Ya son datos. El cáncer de hígado es la quinta enfermedad. Sí, pero siento que la información epidemiológica son acercamientos. Hay una institución en el mundo que es la IARC, International Agency for Research on Cancer, son las siglas, ¿no? Y esta es una instancia que nació ya hace mucho tiempo, está cumpliendo 50 años precisamente. Nació en mayo de 1965, ahora en 2015 cumple 50 años. Y esta es una instancia que se creó con el presidente de Francia, el general de Gaulle, para realmente como una de sus misiones hacer investigación en prevención del cáncer. Y esta instancia es la que se encarga de la mayor parte de los estudios epidemiológicos a nivel mundial. De cáncer. De cáncer. Y es la misma instancia que analizó los compuestos estos para decir que la carne procesada era carcinogénica. Es la misma instancia. Sí, y que depende también es de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, en muchos países no tenemos información real de lo que ocurre. Y entonces, de alguna manera, esta instancia que tiene una experiencia extraordinaria hace inferencias de lo que ocurre en los hospitales y de lo que ocurre en las clínicas y de lo que ocurre en cuando hay una información no muy completa. Y de ahí la información de México es de este tipo. No es una información muy precisa, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque se requiere muchísimo. Imagínate tú, yo soy médico, ¿no? Y después hice mi doctorado y me puse a hacer investigación. Pero dentro de los médicos es muy frecuente que causa de muerte, paro respiratorio, ¿no? O paro cardíaco. Pero eso no nos dice nada, ¿no? No, a lo mejor tenía cáncer antes. No, y precisamente esas actas de nacimiento nos sirven para hacer estudios epidemiológicos. Mientras no tengamos un registro, ahora afortunadamente hay un grupo en el Instituto Nacional de Cancerología que se está aplicando precisamente en ese sentido, en realmente coordinar la información para que tengamos una epidemiología
muy precisa. Y de ahí va a depender qué tipos. Ahora, tengo estudiantes, una de mis estudiantes está en Veracruz. Y obviamente por razón eso ya se empezó a hacer sus estudios en relación a cáncer de hígado, lo sigue haciendo en relación a cáncer de hígado. Y ella tiene datos de, por ejemplo, Veracruz es uno de los estados que tiene una incidencia bastante alta de cáncer de hígado. Pero todavía no tenemos con toda precisión. ¿Y será la alimentación? ¿Será...? Bueno, puede ser. Pueden ser las enfermedades infecciosas, puede ser el alcohol. ¿El alcohol, hay diferencia entre un hígado cirrótico y un cáncer de hígado? ¿O es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. El 15% de los tumores en hígado se presenta en hígados no cirróticos. Pero el 85% de los tumores en hígado se presentan en hígados cirróticos. O sea, el hecho de tener cirrosis como que es un riesgo. No sé si sea el hecho de tener cirrosis, porque la cirrosis puede ser de varios tipos. Lo único que estamos diciendo es que hay fibrosis alrededor de muchos grupos de células hepáticas. Y esta puede ser por el alcohol, puede ser por los tóxicos o puede ser por las infecciones virales. Y puede ser, y esta puede dar causa a un cáncer. Es más, una de las hipótesis del cáncer de hígado en el ser humano es que precisamente es esta inflamación constante causada por la infección o causada por la irritación, por las alteraciones con el alcohol, son lo que a la larga determina que haya grupos de células que se transformen en células tumorales, ¿no? Dentro de esto, y no quisiera darles muchos datos porque son demasiados técnicos, pero voy a aprovechar, ¿no? Sí. La inflamación genera un gran estrés oxidativo y el estrés oxidativo genera radicales libres de oxígeno que van a interaccionar con el DNA. Y al interaccionar lo hacen covalentemente, tienen un pegote ahí, ya no se puede desprender, y eso altera precisamente la fidelidad del código genético. Y eso es lo que se dice que se hizo una mutación. Afortunadamente tenemos una capacidad de reparación de nuestro DNA que se requiere realmente machacar, insultar a nuestro DNA repetida y extraordinariamente para que lo puedas alterar, ¿no? Si se dice que en realidad la cantidad de mutaciones que recibimos son de tal manera tan grandes que es raro que tengamos tan poco cáncer. Así de ese tamaño. Eso habla nada más a que tenemos precisamente una célula maravillosa, ¿no? Que tiene una capacidad de reparación de alteraciones y necesitas tú dar alteraciones en muchos sitios críticos para sobrepasar la redundancia funcional que tiene la célula y afectarla. En esta parte, hablando del estrés oxidativo y del DNA, primero del DNA, en estos exámenes a la carta que te podrían predecir algunas enfermedades, ¿te podrían predecir que vas a desarrollar algún cáncer? Bueno, hay ciertos genes que están relacionados, mutaciones en genes, y esto se puede hacer precisamente haciéndote un examen de tus secuencias de DNA y sí, que están asociadas con la incidencia del cáncer. Hay, por ejemplo, un síndrome que se llama el de Tony Fanconi y Geroderma pigmentosum, que se les ha acuñado ese nombre porque me imagino que fueron los señores iniciales o la relación con algo, pero para la discusión que tenemos, estos sujetos tienen alteraciones en genes que se encargan de reparar al DNA. Si tú los tuvieras en una burbuja, nunca tendrían cáncer. Pero estamos expuestos, los cánceres, ¿qué es lo que nos produce el cáncer? Nuestro medio ambiente. El 85% de nuestros cánceres están producidos por lo que bebemos, por lo que olemos, por lo que nos ponemos en los peinados para teñirnos el pelo. Ay.
y cosas de esas. Y a pesar de todo eso, tenemos suficiente fortaleza y reparamos el DNA, pero no en estos casos que estamos hablando. O sea que sí hay ciertos genes que predisponen a que tú tengas cáncer. Se acorta ese caminito de una alteración de un sitio crítico a otro. Una característica de la célula tumoral, de la célula mutada, mejor dicho, es que una célula que tiene una mutación adquiere la característica de ser hipermutable, de tener más mutaciones más fácilmente de una célula que no ha tenido mutaciones. Y esto es lo que ocurre con la célula cancerosa. La misma alteración que tiene hace que tenga errores en la división, hay una inestabilidad genética, se hacen cromosomas que son una combinación rarísima, se hacen alteraciones en la secuencia de los genes y que van adquiriendo nuevas mutaciones y que al final de cuentas desencadena en una célula que tiene beneficios sobre la comunidad y crece más allá de donde debe y no respeta. Tenemos señales reguladoras que nos impiden crecer. En un epitelio, ¿no? Lo que nos recubre la piel o el tracto pulmonar, los bronquios, la tráquea, hay células epiteliales. Los carcinomas son los tumores de células epiteliales, son los más frecuentes. Hay una célula basal que es la célula que tiene la capacidad de generar nuevas células, y en el momento esa es una célula madre o célula troncal. Genera una célula hija, y esa célula hija se va a comprometer ya a diferenciarse en el tejido donde está, si está en hígado, si está en piel o si está en tracto, y se compromete, en el momento en que empieza a diferenciarse, se compromete a morir. Nuestras células tienen una vida limitada. La única que no tiene una vida limitada es esa célula troncal que está generando otra célula, se compromete, y otra célula y se compromete. Bueno, curiosamente, hay células troncales dentro de los tumores. Células stem cells, para usar la denominación inglesa, y esas son las que causan que los tumores sean resistentes a la quimioterapia, resistentes a la radioterapia, porque son células que no se reproducen mucho más que cuando tienen que reproducirse. Y reproducen una célula tumoral que va repoblando la masa tumoral, pero se queda esta. Y cuando uno ataca a los tumores, mata todas estas células que se han comprometido. Cuando menos esta es la hipótesis más sostenible en estos momentos, y eso tiene dos características. Una, que eso explica por qué son resistentes las células de los tumores ya después de mucho tiempo de tratamiento, y la otra, por qué las células madres son los candidatos ideales para ser transformados, porque esos viven todo el tiempo. Y para que del medio ambiente altere a una célula, esas células que viven más tiempo van a ser las que son mejores candidatos para ser transformadas. Y una vez que yo transformo esta célula y la tengo en una célula cancerosa, una célula troncal cancerosa, esa me va a dar células y me va a poblar tumores, y va a ser muy difícil de que yo pueda matarla. Pero ya me salí del tema. No, esto de las células troncales y que son las que causan que se reproduzca el cáncer está muy interesante. En este sentido, si el 85% de los cánceres son causados por el medio ambiente, ¿qué pasa con el estrés oxidativo y qué pasa con los antioxidantes, el resveratrol y todo lo que podría ayudar? Bueno, precisamente de estas sustancias que previenen el cáncer, tú mencionaste una de ellas, el resveratrol. Hay muchas de estas que son sustancias antioxidantes.
y que precisamente van a interferir con el estrés oxidativo que introduce muchos de los fármacos que tenemos, digo, de los factores externos que tenemos. Lo único malo es que no sabemos en qué momento vamos a estar más expuestos a uno y a otro. Y tu estilo de vida es muy importante, de lo que comes, de lo que fumas, de lo que hueles, y entonces necesitarías estar muy pendiente. Ahora, todavía no tenemos información muy fidedigna de qué es lo que hacen todos estos antioxidantes realmente en estudios a largo plazo epidemiológicos sobre un tumor dado. Hay estudios, por ejemplo, el té verde. El té verde tiene un compuesto de estos, de los que estamos hablando como resveratrol, que el nombre es epigalocatequín-galato, punto, ¿no? Y hay estudios, sobre todo en Japón, en donde poblaciones en donde son tomadores de té constitucionarios y parece ser que sí, que tienen menos incidencia de tumor. Y si tú ves los estudios en animales, se ve que la epigalocatequín-galato te inhibe el desarrollo de los tumores en ciertos modelos. Entonces sí hay una conexión interesante, muy interesante. Ahora, ¿qué tanto podemos ya hacer políticas públicas? Que una cosa es que tengamos la noción de que Juanito está tomando resveratrol y nunca ha tenido cáncer, ahora ya como encargado de la salud en un país, yo diga, señores, hay evidencia importante para que ahora tomemos estas medidas en relación a tal compuesto, o a tal función, o a tal comida. Ningún país lo ha hecho. No, sí, claro. ¿Sí? ¿Quién? Estados Unidos lo hizo con el cigarro. Ah, sí. Ah, bueno, sí. Sí, el cigarro. Kennedy en 1964 citó a 10 gentes y esas 10 gentes se sentaron a estudiar. Ya se sabía que el cigarrillo producía cáncer, todo era rumor de todo, pero nunca nadie se había puesto a estudiarlo de manera muy concreta. Y entonces estos 10 señores se sentaron a discutir esto y encontraron que la evidencia era abrumadora de que el cigarrillo producía cáncer y que le pedían al gobierno de Estados Unidos que tomara medidas drásticas para... y ahí fue donde vino el pleito entre las grandes compañías de cigarrillos y el gobierno, pero creo que se implementaron políticas y ahora no nada más en Estados Unidos, ahora esto es mundial, ¿no? Uh-huh. Y se ha disminuido el cáncer pulmonar, que fue en una época uno de los primeros. Entonces, lo mismo es una política pública parecida a la que acaban de hacer con, o es un intento con el anuncio de la Organización Mundial de la Salud de que los alimentos procesados podrían causar cáncer. Yo creo que curiosamente la organización, esta instancia, la IARC que te mencioné, uh-huh. la Unión Internacional contra el Cáncer en español, que es International Agency for Research on Cancer, se fundó precisamente hace 50 años. En esta instancia está haciendo las veces, pero ahora a nivel internacional. Ya todo el mundo sabía, y eso no es un secreto, de que todas las carnes procesadas son carcinogénicas. Y hay muchos trabajos que tú puedes leer, pero se juntaron 22 tipos que convocó la IARC y los sentó durante una semana y les dijo, aquí está toda la información que he sacado. Sacaron no sé qué tantos trabajos, está descrito en el Lancet muy bonito todo cómo hicieron esto, y al final de cuentas sacaron la conclusión. Pero aguas, porque sacaron dos conclusiones. Una es que las carnes procesadas son carcinogénicas para el ser humano, pero las carnes rojas probablemente son carcinogénicas, que hay una diferencia muy grande, que quiere decir que toda la información apunta a que sí son carcinogénicas,
pero que el grupo de evaluadores considera que todavía no hay suficiente evidencia como para que esto se lleve y se hagan políticas públicas. La primera sí, se las da, y el que quiera, ahí está. Y ahora ya depende de cada país qué va a hacer con esta aseveración. Y curiosamente esta agencia, en los 50 años que tiene, ha analizado un poco más de 900 compuestos, dentro de los cuales 400 han sido calificados como carcinógenos para el ser humano. ¿Y los seguimos consumiendo? No, yo creo que muchas de estas políticas son públicas, bueno, mucha de esta información es pública y ya ha trascendido a ciertas políticas en algunos sitios, ¿no? Desgraciadamente no es parejo en todo el mundo, ¿no? Aquí, justamente en esta parte, ¿qué políticas públicas necesita México en esta parte de prevención de cáncer, de prevención de enfermedades que podrían evitarse que se tuviera tanta incidencia? Bueno, yo creo que la primera, yo pondría en primer lugar información. Si no tienes una información precisa, confiable, pulcra, creo que lo que hagas va a ser al tanteo. Y yo sí siento que una información muy cuidadosa, que nos diga cuáles son las incidencias de cáncer nacional y luego regional. La incidencia regional nos puede decir mucho. Hay estudios a nivel mundial en donde se ha visto que hay países que tienen una incidencia muy alta de un tumor solo, de un cierto tumor, y otro país es el más bajo. De los estudios que hay, por ejemplo, en Japón, el cáncer de estómago es muy alto, el cáncer de colon es bajo. Pero ¿qué sucede cuando pasamos a los japonesitos a Estados Unidos y los dejamos varias generaciones? Ahora su tumor más frecuente es colon y desaparece la incidencia de cáncer de estómago. ¿Y cuál es en los americanos el tumor más frecuente? Cáncer de colon y no cáncer de estómago. O sea, que sí hay evidencia abrumadora, y de esto hay. Los ingleses fueron los epidemiólogos que introdujeron todo esto, y bellísimos estudios que nos demuestran que sí hay una influencia regional muy importante. Y si eso lo pudiéramos hacer a nivel de nuestro México, tenemos regiones muy diferentes en México. Una en el norte, que la carne asada, los huevos y la leche es nuestra alimentación, y otro en el sur, en donde es una riqueza alimenticia con especies y una cosa extraordinaria. No sé qué tanto impacto tenga una y otra, y seguramente si hacemos un estudio detallado vamos a tener, pero sí, para esto se requiere dinero, se requiere decisión política, se requiere madurez en el desarrollo científico tecnológico, y creo que ahí vamos. A mí me encantaría que fuéramos más rápido, pero no. Por último, doctor, en cuanto a la política científica que sigue el país, ¿cómo la ves? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, a ver, dicen que todas las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero Estados Unidos, estuve buscando porque sabía que me iban a entrevistar ustedes y dije, me voy a preparar. En 2009, que encontré datos de Estados Unidos, dedicó a la investigación 401 billones de dólares, pero billones americanos, ¿no? Que son miles de millones, no son millones de millones. Y en ese mismo año, México, fueron 45 mil millones, o sea, 82 veces menos. Ahora, es cierto, el financiamiento de la investigación en Estados Unidos se da fundamental, bueno, tienen tres tipos de investigación que lo dividen ellos, ¿no? Para hacer todos estos cálculos. Una que le llaman de desarrollo, otra que le llaman aplicada, y otra básica. La básica es en la que no esperan más que el conocimiento del desarrollo de lo que se está investigando, punto. La aplicada es ya investigación para tener
resolver un problema específico. Y la otra, la de desarrollo, es cómo hacer innovación y desarrollo, mejoramiento de cosas para tener un mejor bienestar de toda la población. Este último es el donde dan más dinero, pero lo da la industria. Alrededor del 60% lo da la industria. De todo lo que da Estados Unidos, el 60% lo da la industria. Solo el 30 y tantos por ciento, recientemente, en otros años había sido más, pero recientemente es el 30%. Y todo esto andan en un, más o menos del Producto Interno Bruto en el 2.6%. Pero de un Producto Interno enorme. Nosotros estamos entre 0.43, 0.44, 0.45, va variando. A veces sube un poquito, a veces baja otro poquito. Pero no aumenta sustancialmente. Pero curiosamente, a mí me tocó el inicio del Sistema Nacional de Investigadores, que fue en 1984, que éramos 3.500 investigadores, ahora somos 24.000. Y el presupuesto es el mismo, de 1984, que ahora, bueno, no el mismo por ciento del Producto Interno Bruto. Nuestro Producto Interno ha crecido, pero no ha crecido en esa misma proporción, ¿no? Ahora creo que al CONACYT le han concentrado y le han dado todo el dinero. Y me gusta esta situación, porque como que antes estaba disperso en todos lados, pero ahora como que el CONACYT es el que tiene que decidir la aplicación del dinero en investigación. Y hay un gran interés por lo que nosotros llamamos innovación y desarrollo, innovar y desarrollo. Ahora casi todos los proyectos que se solicitan te piden ¿y en eso qué va a impactar en la sociedad? Y yo creo que eso no está bien en cuanto a ciencia básica. Yo creo que debemos conservar esa parte. Los logros que se dan en ciencia básica no se puede predecir, ni se les puede dar una cierta meta aplicativa. Yo creo que tiene que ser por el conocimiento mismo, tiene que desarrollarse. Eso a la larga va a impactar. Algunos no, otros sí. Pero los que sí, eso va a ser extraordinario. Y lo otro sigue siendo válido, ¿no? De hacer investigación aplicada, resolver un problema específico. ¿Cómo le hacemos para que ahora el país, Veracruz, que tiene más cáncer de hígado, no tenga infecciones por virus de hepatitis B y C, y ver qué podemos hacer y qué medidas tenemos que tomar y cómo podemos hacer investigación para disminuir y bla, 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 ¿no? Pero yo creo que la investigación básica tiene que seguir siendo apoyada. Y una cosa que no me gusta a mí en cuanto a política en ciencia y tecnología, voy a echar la cabeza para que me la corte, es que muchas empresas e industrias grandes están aprovechando los fondos del CONACYT para hacer proyectos de investigación. Y aquí es al revés, señores, vean a Estados Unidos. En Estados Unidos el 60% de los dineros están o en la propia industria, que tienen sus grupos de investigadores extraordinarios, ¿no? DuPont, ¿no? En DuPont hay miles de doctores haciendo investigación dentro de la DuPont. Con dinero de la DuPont. Exacto, y aquí cómo es posible que ese dinero del CONACYT, que es poco, se vaya a estas empresas grandes, en los fondos del PEI, en los fondos de muchas otras convocatorias. No, ojalá y se les diera todo lo que quieran, pero que nos den una parte igual a investigación básica. Exacto. Y no es igual. En los últimos años ha sido un % de 4 a 1. 4 a esas empresas y 1 4 a lo que llamamos innovación y desarrollo tecnológico y 1 a ciencia básica. Entonces, ahora con la aprobación de esta nueva ley que se pretende que los investigadores ya puedan recibir ganancias de sus propias investigaciones y todo esto,
Entonces, ¿se podría descuidar más la investigación básica? No, no creo, ¿no? Bueno, la historia la sé de primera mano, ¿no? Porque uno de los investigadores más distinguidos de nuestro centro, en Irapuato, el doctor Luis Reyes Estrella, es uno de los que ha promovido más esto. Él se hizo en Gante, en la Universidad de Gante, donde tenían esta figura de la industria escuela, y parece ser que a través de esto conseguían mucho dinero, tanto para el investigador como para la universidad. Y yo creo que no es un peligro, al contrario, yo creo que eso se va a un motivo. No creo que, bueno, muchos investigadores no van a ser, no se van a dedicar por eso a la innovación. A la innovación. Van a dedicarse, si hay dinero suficiente, se van a dedicar a hacer lo que saben hacer y lo que tienen interés de hacer. Y lo que tienen interés de enseñar a las gentes que tienen para que sigan haciendo lo mismo. Este centro es lo mejor que sabe hacer profesionales en investigación. Yo te reto a que vayas a todo el país y donde encuentres un laboratorio que esté haciendo investigación seria, y ahí vas a encontrar gente egresada del CIMESTAB. Y hemos cubierto toda la República. Y esto yo creo que es un impacto muy importante en el desarrollo de ciencia y tecnología. Ahora, que no tenemos todos los desarrollos industriales que tenemos, pues no, porque tenemos la Ford de México, la Volkswagen de México, donde todos los desarrollos se hacen allá. La Dupont de México, y que síguele contando, ¿no? Y sí, cuando tengamos centros industriales que tengan grupos de investigadores enormes, también vamos a progresar un poquito más en ese campo que los americanos llaman de desarrollo, ¿no? Pero la petición en cuanto a la política científica sería no descuidar la investigación básica. No descuidar la investigación básica, tenerla como uno de los puntos centrales para el desarrollo. Estados Unidos no ha dejado de, a pesar de que es el país más industrializado del mundo, él sigue dando casi la misma cantidad para investigación aplicada e investigación básica, y que es un porcentaje, el 30% de su Producto Interno Bruto, que es una cantidad bestial. Y lo sigue dando Estados Unidos. Nosotros le estamos quitando a ciencia básica para dárselo a las industrias. Perdón, ¿no? Rectifico, se está compartiendo. Doctor, ¿algo más que me quieras decir en este tema de política científica? No, nada más, que yo siento que el CONACYT debe estar abierto a realmente fortalecer fundamentalmente la ciencia básica. Yo creo que hay otras secretarías que podrían encargarse precisamente eso, de fortalecer la industria. Antes había otras secretarías que se encargaban de esto, pero parece ser que ahora no es más fácil conseguir dinero del CONACYT. Y yo sí creo que el CONACYT se debería restringir fundamentalmente a investigación aplicada e investigación básica, y dejar otras secretarías para un desarrollo industrial que fueran proyectos bien financiados, pero con un enfoque estrictamente industrial y sin fondos que le restarían a otras áreas que son muy requeridas. Pues doctor Villa, muchísimas gracias. Un placer, Bertita. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento No Herramienta Vital.